palabras, conceptos, creencias, filosofía, familia, historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. La capacidad creativa de una mujer es su cualidad más valiosa, pues se ve por fuera y se alimenta por dentro a todos los niveles psíquicos, espiritual, mental, emocional y económico. Quise arrancar con esta cita de la autora Clarissa Pinkola Estés, psicóloga junguiana, porque de alguna manera siempre me gusta usarla como referente cada vez que puedo en los episodios, porque considero que su libro Mujeres que corren con los lobos es una referencia para todas las féminas, es un libro de estudio para entender todo este proceso femenino, psíquico y sobre todo de conocer esa naturaleza instintiva que todas llevamos dentro. Me gusta usarla a ella también porque su trabajo investigativo sobre lo femenino abarca todo un completo y amplio estudio de la creatividad, de todas nuestras facetas femeninas y también del desarrollo de nuestra naturaleza creadora e instintiva. Gracias por acompañarme en este espacio, gracias por estar presente en este viaje al ser en rompecabezas personal. La pieza a trabajar hoy es creatividad y el título, creatividad femenina. Estaré conversando hoy, mi invitada es Tita Cedeño, ella es consultora estratégica creativa de profesión comunicadora social, ha estado también desarrollando importantes proyectos creativos y va a estar conversando conmigo sobre esta pieza en nuestro rompecabezas. Como a veces me gusta contar historias, yo quiero contarte que hace mucho, pero mucho tiempo, yo recibí de regalo un libro llamado, como el título de este episodio, Creatividad Femenina. Y en él se hablaba de que la creatividad se desarrolla más fácilmente en un cerebro con pensamiento holístico, es decir, aquel que abarca diversas áreas y compone muchas facetas de nuestro pensamiento, o sea, de nuestro cerebro. Es decir, no solamente la creatividad se desarrolla en un pensamiento lineal, sino que allí nos daban pasos para romper con el pensamiento lineal y pasar a desarrollar más las habilidades holísticas, entendiendo que nuestro cerebro funciona de diversas formas y que mientras mayor capacidad tengamos para abarcar ciertos procesos, pues nuestro cerebro pues va a encontrar mejores formas para desarrollar la creatividad que si solo nos enfocamos en una sola área, o sea, en una sola línea de pensamiento. También te quiero mencionar que como una metáfora, volviendo otra vez a la autora Pinkola Estés, ella nos habla acerca de la creatividad como un río que lleva su cauce y que ese río debe mantener el agua limpia y clara, pero que muchas veces ese río es contaminado por nuestros complejos, el ambiente o las personas que nos rodean. Y cuando esto sucede, se confisca el alma y se paraliza la fuerza femenina creativa. Por lo tanto, se pierde la vitalidad, lo cual destruye la capacidad de la mujer para crear, se atrasan tareas y se mantienen discursos negativos, como por ejemplo, hay muchísimos, pero uno de ellos es una idiotez lo que piensas hacer. Tienes primero que terminar de limpiar toda la casa para poder empezar a desarrollar tu trabajo creativo. O nadie te creerá si primero no haces un curso o no estudias. Pinkola Estés se le denomina a este personaje, a esta vocecita interior, la arpía o síndrome de la arpía, que es aquella que denigra todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer usando un diálogo interior negativo. La metáfora del río del cauce, que utiliza la psicóloga en su investigación sobre la creatividad femenina, nos ayuda a entender cómo a través de nuestro discurso o nuestro entorno contaminamos nuestra fuente creativa de energía y nos limitamos a desarrollar nuestras habilidades o dones otorgados. Todo esto pues por una enfermedad que contamina el río,
y que sin duda contamina nuestra alma también y nuestros pensamientos, porque esa agua sucia que menciona Clarisa Pincolestes no son más que los pensamientos negativos. Así que si ese río tiene esa agua limpia y clara, es porque nosotros estamos trabajando y funcionando de una forma no solamente positiva, sino también que estamos alimentando el río para que nuestros pensamientos sean de otra índole. Ahora, ¿cómo podemos, no, hacer uso de nuestra creatividad o por qué esta pieza es tan necesaria en nuestro rompecabezas personal? Y es que para mantenernos entusiastas con una vida propia es necesario hacer uso de nuestras cualidades creativas. Y la creatividad no solo está en un producto terminado, siempre pensamos eso, que tiene que ver con un producto. También está en las ideas, en la forma de amar, de conversar, en la forma de desarrollo. La creatividad no tiene una única forma, como te decía al comienzo, no es de un pensamiento lineal, es holística. Darle paso a la creatividad es reconciliarnos con nuestra propia esencia, dándole valía a lo que somos, porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos nuestros propios dones y es nuestra tarea descubrirlos y hacerlos conectar con nuestra naturaleza, con nuestra propia naturaleza instintiva. Pero ahora, como uno se va haciendo muchas preguntas, esto me hace acordar al episodio de la semana pasada que tiene que ver con incomodidad femenina, donde nuestra invitada nos decía, nuestra invitada Vanessa Rosales, nos decía que una mujer incómoda es aquella que se cuestiona y que se hace preguntas. Entonces, ¿cómo descubrimos nuestra propia naturaleza instintiva? A través de nuestro propio estudio interior, de las lecturas, de lo que vemos, de quienes nos rodean, de lo que escuchamos. Así vamos alimentando nuestra propia naturaleza creativa, apartando también de un lado las personas tóxicas, apartando también de un lado toda negatividad. O por lo menos haciendo el esfuerzo por ver cómo se transforman esos pensamientos. Esta pieza debe ser una prioridad en nuestro rompecabezas. Es el eslabón, yo pienso, que engrana toda nuestra línea de pensamiento y nos encamina hacia nuestra propia individualidad y autenticidad. Con todo este desglose que te acabo de dar sobre parte de lo que es en sí la creatividad, es momento de darle paso a mi invitada de hoy. Ella se llama Esther Cedeño y ella me va a ayudar a continuar componiendo la palabra creatividad. Vamos a escuchar la más reciente entrevista que le hice a Tita Cedeño para Rompecabezas Personal. Y ya tengo a mi invitada en línea desde Barcelona, España. Ella es Tita Cedeño y va a estar conversando conmigo sobre creatividad, esa pieza que elegimos para armar el rompecabezas de hoy. Tita Cedeño, te cuento un poco de quién es. Ella es venezolana, comunicadora social, mención periodismo audiovisual, pero también ella se define como la chica alta que usa Converse. Y también ella es consultora creativa, estratégica y presta servicios a través de su página en Instagram. Bienvenida, Tita, a Rompecabezas Personal. Gracias por la Ay, Cris, oportunidad. muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí. Amo todo el concepto del podcast, así que me hace mucha ilusión y mucho honor estar aquí conversando contigo, como siempre. Como siempre, sí, qué bonito que podamos reunirnos. Yo siempre le digo a las personas cercanas que este espacio permite también el encuentro, la oportunidad de que, bueno, hace tiempo que no nos veíamos y volver a establecer esos lazos. Y qué bueno que vas a ayudarme en esta oportunidad a través de este podcast a construir una palabra que ya tú vienes desarrollando en tu estilo de trabajo y en tu estilo de vida, lo sé también, porque tienes un canal a través de Telegram, en el que yo también estoy allí, que nos compartes libros que tienen que ver con todo este desarrollo humano y con toda la creatividad. Y bueno, y hablando de creatividad y la pieza que es creatividad, yo te pregunto algo muy sencillo y básico, ¿cómo tú la Ujú. defines? ¿Cómo defines la creatividad? ¿Qué es la creatividad para ti, Cedeño? Fíjate que respondiendo a esa pregunta, fue que yo vine como a unir los puntos
este año, en el 2022, yo creo que para todos y para nadie es un secreto que la pandemia, todos estos cambios, Ujú, aceleraron muchos procesos internos que veníamos teniendo todos nosotros, ¿no? Con preguntas profesionales o nos hizo cuestionarnos mucho si lo que estábamos haciendo era de verdad lo que nos apasionaba y todo eso. Y en este año en particular que yo decido nuevamente mudarme y cambiar de país, yo estaba viviendo en Colombia y ahora decido venirme a España. La verdad es que la modalidad de trabajo que he tenido ha sido freelance, netamente ujú, trabajando justamente con marcas, con personas, asesorándolos y con ideas, ¿no? Y, ujú, y siempre todo para mí iba muy relacionado con esta palabra, que es la que justamente me acabas de preguntar, ¿no? Con la creatividad. Y un momento que me detuve a pensar como, ¿por qué esta palabra tiene tanto peso en mi vida, ¿no? Como, ¿por qué yo ujú, siempre busco hacer cosas relacionadas a esa palabra? Y para eso me tuve que ir justamente a definir como lo que era la creatividad para mí. Y tuve como esta visión, revelación, o este recuerdo yo soy de la isla de Margarita, y en mi colegio daban materias como complementarias, o sea, te daban ujú, que si cocina, electricidad, te enseñaban a bordar y todo eso. Y hubo una materia que se llamaba comercio, y este ujú. profesor una vez nos hizo escribir el nombre de nuestra empresa como un registro y que dibujáramos a mano. En esa época no estaban tan en auge las computadoras. Ujú. eh, el logo de la empresa, y mi empresa se llamaba Tita Creative. Ah, Así como, imagínate. o sea, es muy loco todo, ¿no? Y para mí la Ajá. creatividad en ese momento era hacer, que por eso ahorita te estoy Ujú, respondiendo la pregunta, dándote todo este cuento de background, porque para mí ujú, en ese momento, estando en el colegio, para mí ser creativa era como poderme expresar sin límites y, ujú, y de una manera, yo diría como muy auténtica, ¿no? Como esa muestra del ser auténtico. ujú, Entonces, si por ejemplo mis amigos, no sé, tenían los mismos cuadernos que compraban siempre ujú. en la librería tradicional, yo borraba los míos y hacía collage y hacía cosas en los colores y mi bolso lo personalizaba y bordaba yo misma cosas. Yo misma como que me promovía a mí misma como, bueno, ella hace las cosas distintas, ¿no? Que va muy Ajá. ligado también con lo que sería como el concepto de innovación, ¿no? Que es como cambiar las formas en las que hacemos las cosas, pero creo que para mí la creatividad desde siempre, desde esa edad, digamos, del bachillerato hasta ahora, siempre ha sido como esa caja de herramientas en donde hay Ujú, muchas cosas y cuando tienes que resolver algo o quieres hacer algo de una forma diferente, pues acudes a ese tipo de pensamiento, ¿no? Que es como un reconstruir las cosas con otra visión, ¿no? exacto. Em, sí, hay múltiples conceptos, ¿no? De creatividad, que es un término que tiene muchísimo tiempo utilizándose, pero yo sí creo que en estos últimos años la palabra y el término ha cobrado pues como muchísima más relevancia, ¿no? Sientes que se ha redimensionado ese concepto que tú tenías de creatividad, de aquella oportunidad que tuviste cuando tu profesor de comercio te invitó, digamos, a desarrollar tu propia marca, que a lo mejor en aquel momento no se llamaba tener una marca personal, pero que ahora Sí, ya está muy bien posicionado? ¿Sientes que se ha redimensionado ese concepto, que ha cambiado de aquella tita, de aquella clase a esta tita de ahora? sabes que sí, y creo que se ha redimensionado mucho porque no sé si te pasa, pero bueno, como estamos teniendo esta conversación súper honesta, creo que en ese momento yo tenía como ese ímpetu, ¿no? De Ujú, hacer las cosas sin esperar un resultado. Y, ujú, y creo que no sé, en el proceso quizás de crecer, de ocuparnos y de asumir pues más responsabilidades, retos profesionales, involucrarse ya de lleno en ujú, nuestros rubros, en nuestras áreas, muchas veces lo que, digamos, nuestro ser creativo se ve nublado o quizás un poco tapado por nosotros mismos, pero por ujú, esta influencia externa, ¿no? Entonces, yo digamos, en ese proceso, en esa pregunta que me acabas de hacer, súper buena, te diría que sí, porque en ese momento quizás estaba como yo en mi esencia creativa como más pura, ¿no? Y ya luego con el pasar del tiempo siento que eso se tapó un poco y quizás ahorita yo simplemente me estoy como permitiendo, ¿sabes?, redescubrir esa esencia creativa como más pura que tenía antes, ¿no?
Y, y siento que eso a veces es muy bueno hasta para, con todas las cosas que tengamos, ¿no? Quizás en nuestros proyectos muchas veces hace falta conectar con eso, ¿no? Conectar con lo simple y con esa idea principal que nos movió, sin buscarle tanto a la perfección. Creo que eso nos hace falta Sí. mucho. Y tú mencionas algo importante que dices que también lo menciona una autora a la que yo siempre hago referencia. Los que me conocen saben que es así. Yo siempre utilizo como referencia a Pincola Estés y lo hice al inicio de este episodio, conversando de que ella habla de que la creatividad es como un río que fluye Mm. y que muchas veces ese río se contamina y se contamina por personas externas o por el ambiente externo donde estemos y que una vez que ese río es contaminado, pues nosotras como mujeres, porque específicamente hace mención a la creatividad femenina, nos cansamos, nos agotamos o dejamos que esas arpías, porque ese es el nombre que ella le coloca, ¿no? Vimos en Disney Ujú, que creo que le colocan Bruno, ese pensamiento negativo que está allí, ¿sabes, no? ujú, ujú. Sí. Ella les llama arpías cuando ese animus, desde el aspecto psicológico, nos dice, oye, necesitas para poder hacer ese trabajo una profesión. No te van Ujú, a creer si tú primero no haces esto. Eso que estás ujú. haciendo es una tontería, eso no sirve. Entonces ella le llama a estas vocecitas interiores como las arpías. Y fíjate cómo tú lo desarrollas desde tu lado femenino. Dices que muchas veces Ujú. ese entorno o esos pensamientos van nublando muchas veces esa creatividad. ¿Cómo haces tú para dejar que esos pensamientos o esas arpías o ese Bruno no interfiera en tus procesos creativos? Me encanta lo que me acabas de contar y me impacta, ¿no? Como uno siempre va descubriendo cosas nuevas que puedan ir nutriendo pues estos conceptos que tenemos. Apenas terminemos de grabar el podcast, por favor, me lo envías y me lo compartes porque Claro que qué sí, claro que increíble, sí. estoy pensando en ello. Pero con respecto a tu pregunta, fíjate que yo creo que muchas veces uno siempre está luchando como diciendo o no permitiéndonos tener esas voces, ¿sabes? Como que si Ujú, esas voces son malas. Y yo creo que son necesarias. ujú, Em, Porque precisamente tener, digamos, como esos propios detractores internos, ¿no? Que muchas veces nos cuestionamos mucho sobre la calidad de nuestras ideas, sobre si ujú. el tiempo que estamos invirtiendo en lo que estamos haciendo es suficiente o no, o nos dedicamos muchísimo, y ahorita más con el tema de redes sociales, que hay tanta exposición de personas, de productos, de personalidades, de marcas personales. Creo que somos muy duros cuando nos comparamos y vemos quizás lo que para nosotros es el éxito en términos de otras personas, ¿no? Pero yo creo que la clave no sería quitarlas, o por lo menos en mi caso, es más bien lo que me ha funcionado mejor ha sido canalizarlas, pero Ujú, canalizarlas con la acción. Es algo que he estado trabajando muy de la mano en terapia, incluso, ujú, que a veces uno puede llegar a pensar, a mí también me parecía que era como un tema que quizás uno no hablaba como con alguien, ¿sabes? Que te pudiera guiar, como con algún profesional, pero la verdad es que sí, siempre que le digo a mis amigas, es súper, o a mis colegas, ¿no? Es ujú, súper bueno cuando eres capaz de ser honesto con alguien que pueda rebotarte tus propias ideas, porque actualmente muchas veces nos paraliza, por lo menos hace poco descubrí que había tenido como una especie de parálisis del libro blanco, de la página en blanco, ¿no? Que ujú, era como, tengo este montón de ideas para hacer, pero es que no tengo tiempo, o no tengo esto, no tengo, sabes, como que siempre nos centramos en lo que no tenemos, y la verdad era que no me había detenido a crear de verdad, ¿no? Como que a comprometerme con la creación o con el trabajo. Entonces yo creo que eso ha sido como una de las principales o de los principales aprendizajes que he tenido, que sigo dominando, eh, y es eso, ¿no? Como canalizarlas en vez de permitir que te detengan, canalizarlas para que
te vayan haciendo accionar, ¿no? Creo que eso sería como lo principal. Sí, colocarles acción, exactamente. También de alguna forma o canalizarlas, aceptarlas. Es parte del proceso también de búsqueda interior, porque la creatividad simplemente cambia de forma. Yo decía al comienzo que es un pensamiento holístico, un pensamiento que te permite abarcar muchas áreas, no va desde un enfoque netamente lineal, sino que comprende muchas cosas y va cambiando justamente de forma. Hay algunos creativos dentro de las diversas áreas, tanto mujeres como hombres, por ejemplo. Te puedo mencionar a Virginia Woolf, la escritora, que hablaba en un ensayo sobre tener una habitación propia, es decir, la mujer Mm. que necesita vivir o que ama la escritura, necesita un espacio para la creación de sus proyectos, un espacio propio, alejado de todo el ambiente, de la dinámica diaria. Cabrujas, por ejemplo, el Mm. escritor de novelas venezolanas, él, recuerdo que un gran escritor también venezolano valenciano, me dijo que Cabruja se había ido, se había comprado un apartamento para poder Imagínate, escribir sus novelas y agarrar los espacios de las paredes con papel para... para mm, poder colocar todas las escenas. Jung, también psicólogo, tuvo su espacio propio para ujú. escribir, porque acuérdate que parte de la psicología junguiana pues tiene que ver mucho con ese aspecto creativo y también él lo hacía. Tita tiene un espacio propio para la creación de sus ideas y de sus proyectos. Sí, fíjate que para mí siempre ha sido, y eso sí lo mantengo, creo que desde hace años, ¿no? Como una de esos rasgos distintivos que uno piensa que va a perder en el tiempo o algo Ujú, así, o que no van a ser tan trascendentales, pero sí siempre me gusta tener un espacio, no dentro de la habitación, sino como una oficina o un estudio, ujú. en donde tengo que tener libros, porque me gusta mucho leer sobre todo con esos temas relacionados, muchos colores, marcadores, sí, hojas de papel, en este caso, pues varias agendas, utilizo múltiples agendas a la vez y un corcho. Siempre tengo Ah, como un corcho excelente. en Ajá. donde voy de repente, no sé si se me ocurrió algo, pues le escribo en un post-it, lo plasmo allí, o tengo, no sé, fotografías o frases que me van inspirando y casi siempre lo cambio mensual. Es Mm, como uno de esos elementos, ¿no? Pero ujú, sí, casi siempre lo que tengo que ver o donde me voy a sentar como a trabajar y todo eso, ujú, tiene que estar eso, como es como muy, no sé, ecléctico, cargado, lleno de cosas que ujú, me inspiran o figuritas. Entonces sí, eso que dices sobre el espacio me parece súper importante, aunque ahorita también hay como un boom, ¿no? De que muchas personas los admiro, que andan por allí o dicen que encuentran la inspiración quizás en la calle o viajando, etcétera, ujú. que pueden desarrollar pues sus estilos en distintos cafés u otros sitios. No siempre a mí me pasa así, me suelo distraer mucho, pero otro que va muy relacionado con eso, que se los dejo si alguien está escuchando y quizás también sea como muy tecnológico, me gusta mucho siempre tener como una agendita, una libreta pequeña con un bolígrafo, así sea para donde vaya, por si se me ocurre algo cuando estoy por allí. Lo Y lo anotas. otro, exacto, es que tengo un chat en WhatsApp conmigo misma, Ah, literalmente. ah, sí. Eso está Sí, interesante. y ¿Cómo es eso? eh, eso hice, eso se lo vi un día creo que en Instagram a alguien que se había Ajá. hecho como un grupo, como que metió a su hermana en un grupo, lo sacó y quedó él solo como miembro del grupo, entonces ahí ya te queda ese chat como contigo mismo abierto en Ajá. WhatsApp. Y el otro día me dio risa porque eso lo abrí hace como 2 años. Entonces, no sé, de repente, antes de irme a dormir o en la mañana muy temprano se me ocurrió algo, yo lo escribí ahí. Y Mm, en estos días me puse a revisar qué había ahí y tenía un montón de ideas de cosas, que si escribir tal, un artículo de no sé qué. O sea, había escrito un montón de ideas y se me había olvidado, ¿no? Pero esa idea sí está buena porque, sabes, muchas veces lo que tenemos a mano es el teléfono, ujú. entonces lo puedes tener allí como sí, como ese backup de esos pensamientos o de esa información que se te vaya ocurriendo. Así que te los dejo allí por si alguien también lo quiere intentar. Está bueno tener como una agenda Sí, ahí en sí. WhatsApp.
Y me hace recordar hace muchos años cuando le preguntaban a Shakira que cómo componía sus canciones. Ella Ujú, decía que ella justamente a veces agarraba una servilleta donde estuviera, si estaba en un restaurante, y colocaba lo primero que le venía. Bueno, te estoy hablando de más o menos el año 2000 por allí, cuando Shakira ujú. apenas había, no estamos hablando de pies descalzos, estamos hablando del otro, ¿dónde están los ladrones? Que es cuando le preguntan, ¿no? ¿Cómo hacía para componer sus canciones? Entonces ella decía, bueno, si yo estoy en cualquier parte y me viene una idea, lo primero que tenga a la mano de papel, si es una Lo servilleta, escribo agarro allí. y lo escribo allí para que no se me Sí, olvide. Y justamente eso es una herramienta necesaria, indispensable, porque a veces creemos o confiamos en nuestra capacidad de memoria. Y yo digo que a veces esta nos traiciona, porque no hay que confiar mucho en la mente, porque se van las ideas y se pierde la oportunidad totalmente. de poder rescatar algo poderoso y bueno para nosotros. Tita, tú tenías o tienes aún ABC Radio, un proyecto Sí. que nace también y tienes esta eh, empresa, vamos a decir, ¿no? De consultoría y marketing creativo. Cuéntame un poco sobre ambos proyectos. Sí, fíjate que con el podcast, Ajá. justamente relacionándolo con el tema de lo que decíamos de las ideas, fue un proyecto que yo inicié como Ujú, con mucho ímpetu, ¿no? Diría yo, tenía como muchas ganas, una planificación que me surgió de una forma muy sencilla, pero no sé si alguna vez te ha pasado ujú, lo que estábamos hablando con el tema de la creatividad. Yo siento que muchas veces también nosotros tenemos que ser muy celosos ujú, con, con quién compartimos o con quién nos permitimos mostrar nuestra creatividad. Y con esto me refiero a que porque cuando grabé el proyecto, yo como te comenté antes, estaba viviendo en Colombia, bueno, el acento ujú, colombiano a mí se me pegó muchísimo. Y ujú, recuerdo que yo se lo mostré a varias personas, pero se los mostré no con la intención de decir, mira, te presento este proyecto que con mucho tiempo, con mucho cariño, sabes, estoy ujú, desarrollando para, no sé, para que me des tu crítica constructiva o tu retroalimentación. No lo hice con esa intención, sino más con una intención de mira lo que hice, ujú, y los comentarios fueron como muy diversos, ¿sabes? Era como, mira, es que está muy largo, o mira, es que hablas demasiado colombiano, no sé qué. Y eso para mí fue como un tapón de la creatividad, ¿sabes? O sea, fue como que me nuló. ujú, Y dejé el proyecto allí también como en stand-by. En paralelo a eso, pues tuve otra serie de cosas que también, digamos, me complicaron un poco la dinámica, que por eso justamente hace, no sé, como 2 meses fue que lo volví a escuchar y a mí me gustó mucho el ujú, producto, ¿no? Entonces, allí por lo menos la reflexión con ese proyecto en particular para las personas que también nos están escuchando es que en realidad tiene que tener ese sentido, es para ti. O sea, los claro. proyectos que desarrolles y la motivación que te lleve a desarrollar esos proyectos, la tienes que tener tú. Entonces, no digo que es que no se los vayas a mostrar a nadie, porque sí, muchísimas veces se fortalecen los proyectos de, ¿sabes? De algunas ideas o miradas Retroalimentación, diversas, exacto. exacto, de retroalimentaciones, pero eh, quizás también tienes que tener como el cuero un poquito grueso ante la crítica. Quizás vas a recibir comentarios que no son tan favorables o tan esperanzadores o alentadores con tus proyectos, y sin embargo puedas tener como esa fortaleza, ¿sabes? Para que a pesar de esos comentarios o de esa retroalimentación que tengas, puedas quererlo seguir haciendo. Así que sí, bueno, lo voy a seguir. Y el tema de las consultorías, fíjate que es algo que yo venía haciendo, imagínate, desde mis últimos años de carrera universitaria, como desde el 2012, 2013, Ujú, con marcas, pero yo no me había detenido como a ponerle un nombre sí, digamos, o como a transformarlos como en servicios, ¿no? Pero siempre recibía llamadas de conocidos o de personas que me decían, voy a sacar una marca, tengo este proyecto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Te parece que esta redacción está bien? Etcétera. ujú, Y esa haya sido siempre como la constante. Entonces, como te dije, en estos últimos años, que me ha tocado estarme moviendo mucho, ese siempre seguía siendo mi trabajo. Y un día fue que dije, bueno, aquí tengo algo. Siempre también me ha apasionado mucho el tema de la creatividad
y qué bueno que pudiera poner también estas herramientas que yo voy consiguiendo gratis al alcance de otros creativos que las puedan necesitar. Así que de allí surgió todo lo que he estado desarrollando hasta ahora, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Me encanta que estés sumándote a estas iniciativas y que estés haciendo uso de tu creatividad en diferentes enfoques. Fíjate, Tita, que ahora pasando a otro punto que tiene que ver Ujú. con el concepto del podcast, yo te pregunto, si tú tuvieras un rompecabezas personal de ti misma, o sea, de Tita Cedeño, ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? ¿50, 100 piezas? Wow. Ujú. De cuántas piezas sería ese rompecabezas de Tita? Wow, esta es una pregunta inesperada y bueno, difícil, entre comillas, ¿no? Diría yo. Eh, Mira, yo creo que sería un rompecabezas de esos de más de 100 de Oh, los que son, de los que tienen como muchas piececitas, ¿no? Eh, ajá. Porque sí, bueno, creo que tengo como muchas cosas que me componen y son como muy variadas y diversas, ¿no? También a la vez, ¿sabes? Ujú, Como cuando en los rompecabezas a veces uno piensa o uno los está armando que ve como esas piezas que se parecen pero no encajan. ajá. Creo que también tengo como mucho de eso, ¿no? O sea, como partes que son muy iguales en muchas cosas, pero algunas que son como muy contrarias en cuanto a gustos o forma de ser también. ¿Y de qué color sería? Verde es mi color Verde. favorito. Ok. ¿A qué olería Sí, ese rompecabezas? wow. Mira, ahorita me agarras que aquí son las casi 6 de la tarde, te diría que olería a una pizza calientica, que, que es una de mis comidas favoritas. Creo que Ay, sí, que olería a pizza, me encanta ese olor. ay, qué bien, maravilloso. Y si supongamos, ¿no? Que ese rompecabezas se armara en palabras, ¿cuáles serían las primeras 5 palabras que armarían ese rompecabezas de Tita? Mira, yo creo que la primera, justamente haciendo honor a lo que estamos conversando el día de hoy, creo que sería creatividad, Ujú, familia, amor, equilibrio también, porque ujú. muchas veces sí, es como que casi que todo lo que hago siempre trato como de balancearlo y creo que la quinta sería eh, paz, Paz. bienestar. Y de hecho es el Sí, color de la camisa que tienes ahorita, blanco. sí, Paz. Es blanco, ¿no? Yo creo lo que veo desde aquí sí, blanco. es blanco, es blanco. Ajá. Creo que esas serían como algunas de las palabras, ¿no? Que compondría pues mi rompecabezas. Excelente, Tita. Gracias. Gracias por brindarme este espacio, la oportunidad de poder conversar, de que armaras esta pieza creatividad junto a mí y también que nos compartieras desde el ámbito personal cómo sería tu rompecabezas, qué forma tendría y a qué olería y de qué color sería tus Un redes. rompecabezas bien interesante salió. Sí, Sí, Tita, tus redes para aquellos que te quieran seguir y claro quienes que sí, quieran contactarte por tu trabajo. claro. Los espero en @ Sedeno, como si fuera la ñ, pero NO, Ujú. Tita Sedeno con C de casa. Y también en mi página web, www.titasedeno.com. Si ustedes tienen alguna duda, créanme que les voy a ayudar si están pensando en construir su marca o quieren algún consejito. Me encanta siempre apoyar a las personas con algo de la experiencia que tengo por allí, así que sin tener alguna me mandan un mensajito por Instagram y les voy a estar ayudando o dándoles otras ideas que les puedan, no sé, quizás ayudar a mejorar sus proyectos o ese ánimo que están buscando para empezar a desarrollar sus ideas. Muchísimas gracias Excelente, también a ti por invitarme, me ha encantado esta conversación. tan bella, gracias. Seguramente volveremos a conversar más adelante sobre otros puntos, otros temas allí que quisiéramos armar en este rompecabezas personal. Gracias, Tita, nuevamente. Fue Tita Cedeño, comunicadora social, quien estuvo conversando conmigo sobre creatividad. Estuvo armando la pieza y el título de este episodio fue
creatividad femenina. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.